Buenas, mi nombre es Michael y hoy estaré hablando un poco acerca del tema que se me asignó, eh, que fue tipos de datos abstractos. Este video lo hago con el propósito de que podamos entender un poquito acerca de cuáles son los tipos de datos abstractos y también entender un poquito además qué son y cómo funcionan, ¿verdad? Para empezar, voy a tomar como referencia el material que me compartió el profesor. em, en el cual habla de los tipos abstractos de datos. Bueno, en palabras mías, en verdad, un tipo abstracto de dato es un tipo de dato que no viene definido en un lenguaje. Por ejemplo, en un lenguaje nosotros tenemos enteros, tenemos strings, tenemos doubles, tenemos booleanos, chars, ¿verdad? Pero un tipo de dato abstracto es un dato que no viene integrado, más bien el que lo integra o el que lo desarrolla es el programador. Un ejemplo que podríamos implementar podría ser un atributo cuenta de banco, por decirlo así. En Java es el lenguaje en el que vamos a explicar o vamos a dejar en términos este concepto. No existe ningún atributo cuenta de banco, ¿verdad? En el que ya venga predefinida, ¿verdad? Y que se puedan realizar ciertas acciones. Eso no viene definido. Nosotros tenemos que definirlo y tenemos que agregarle por decirlo así, datos y operaciones. Eso viene siendo un TDA o un TAD, perdón, porque nosotros lo definimos, no hay ningún atributo en Java que sea así. Nosotros lo estamos definiendo. Siempre recordar, ¿verdad? Que un TAD lleva esta estructura como para que podamos identificarlo, que es básicamente una representación en datos más las operaciones. Y ojo aquí en esta parte, porque en lo que son las operaciones, el usuario, por decirlo así de alguna manera, nunca debe de saber cómo es que se realizan esas gestiones. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la cuenta de banco, nosotros puede tener como operaciones, por poner un ejemplo, puede tener depositar, retirar y consultar saldo de cuenta. El usuario sabe que esas operaciones hay ahí y que si yo las selecciono, me realizan una acción. Lo que él no debe saber es cómo se realizó, cómo se gestionó internamente. Entonces, siempre recordar esa parte en lo que son las operaciones en los TAD. Y bueno, para explicar un poquito, ¿verdad? De los distintos tipos que hay, aquí preparé unos ejemplos, ¿verdad? O para tomar como referencia en lo que tenemos las pilas. Bueno, las pilas, ¿qué es? Las pilas utilizan el principio LIFO, que es básicamente last in, first out, que es último en llegar, primero en salir. Por poner de ejemplo, pensémoslo en una pila de trastes, ¿verdad? Nosotros tenemos una pila de trastes y nosotros queremos comer. Entonces, imaginemos que estos son trastes. ¿Cuál traste es el que siempre nosotros agarramos primero? Siempre va a ser el que está aquí arriba. Nunca agarramos el que está de último abajo, ni los que están aquí en el medio. Siempre agarramos el de aquí arriba. Entonces, ¿por qué este es un TAD? Porque este es una operación que lleva un dato que nosotros podemos definir cualquiera que nosotros queramos, ya sea un string, un entero o un objeto de una clase, y lleva operaciones. ¿Qué operaciones lleva esto? Lleva apilar, desapilar, contar cuántos elementos hay, por poner un ejemplo. Entonces, esto es para explicar, esto es un TAD de tipo pila, básicamente. Después tenemos los que son las filas. Estas, ¿verdad? Como característica lo que tienen es que ellos tienen un nodo y tienen una referencia, pero una referencia al siguiente. No es como en un vector, ¿verdad? Que él tiene una posición, pero es de él mismo. No, él tiene una referencia, pero para el siguiente después de él. Si hay un nodo que no tiene un siguiente, por decirlo así, su referencia va a ser nula, para que lo tomemos en cuenta. La referencia siempre va a ser nula.
Em, porque esto también es un TAD, bueno, porque además de que nosotros podemos agregarle datos, también tiene sus respectivas operaciones, las cuales son, si está vacía, que me retorne el primer elemento, que me retorne el último, agregar un elemento, ya sea al principio, ya sea el primero o al final, y contar cuántos elementos hay. Este sería un ejemplo de un TAD de tipo fila. Después tenemos lo que son las colas, ¿verdad? Esto de las colas podemos tomar como referencia como cuando nosotros vamos a hacer una cola al banco, por decirlo así, que cola lleva al principio em, FIFO, si no me equivoco, que sería first in, first out, primero en llegar, primero en salir, básicamente. Si yo llego de primero a una fila, yo voy a ser uno de los primeros en ser atendido. Solo que este PAD tiene una característica muy diferente, que es, por ejemplo, digamos, si yo soy el primero y estoy en esta posición, digamos que estos son de los primeros, y ya a mí me pasan, por decirlo así, me separan de esta cola y, por ejemplo, me digan, no, este, no era usted al que íbamos a atender o X o Y razón, no lo podemos atender todavía. Entonces, ya a mí me separaron de esta fila, yo ya no puedo volver a esta primera posición, sino que lo que hacen es que me devuelven atrás a volver a hacer la fila de nuevo. Entonces, esto sería un poquito, ¿verdad? La explicación de cada uno de estos términos, de los TAD, también como para añadir por qué es importante que nosotros conozcamos de esto, por qué es importante saber implementarlos. Bueno, porque independientemente del tipo de problema que se nos refleje, nosotros podemos decidir si nos sirven de utilizar este tipo de TAD o este, ya en base a sus operaciones o en base a sus características. Por eso es importante que nosotros sepamos este concepto y sepamos cómo se puede aplicar y qué métodos tiene cada uno de ellos.